Nuestro reto: innovación, mentalidad emprendedora y comunidad. 40 minutos llenos de cambio y creatividad. Bienvenidos a Incubadora, el podcast, coproducido por GitHub. La meta: explorar tendencias, oportunidades y moldear tu futuro. Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí en la Incubadora una vez más con un episodio más del podcast, la Incubadora del podcast. Este día nos encontramos grabando el episodio número 2 de la temporada 5, así que quédense con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que a final de cuentas ha sido ahorita un mentor para nosotros y pues que tiene mucho valor para agregarnos. Entonces, el día de hoy presentamos a Andrés Contreras. Bienvenido, Andrés. Gracias por la presentación. A ver, pero cuéntanos primero que nada, ¿quién eres? Híjole. Yo soy Andrés Contreras. Me gusta decir que me gusta la aventura. Me gusta romper paradigmas. Siempre algo que me ha llevado dentro de los hobbies que he tenido como parte esenciales de mí es que cada vez que me dicen un no se puede, entonces digo, alguien tiene que hacerlo y voy a ser yo. Y eso me ha ayudado mucho. Mis hobbies, me gusta mucho el cine. Aunque ya no lo practico tanto, me gusta mucho el ajedrez. Lo practiqué mucho en la escuela, en la prepa, en la vocacional. Ya ahorita hablaremos de eso. Y me gusta también leer. Son como que mis aficiones. Eso me gusta. Me gusta correr. Lo he dejado ahorita un tiempo. Ya empecé a rodar, ¿por qué no trotar? Pero eso soy yo. Soy de formación ingeniero industrial. Ok, mucho gusto, Andrés. Que te encuentres hoy con nosotros, compartiéndonos tus experiencias y también, no solo a nosotros, sino a todos los que nos pueden estar viendo. Entonces, tú me contabas que tienes una pasión por este tema de la carpintería, ¿no? Que te apasiona, que te gusta. Cuéntanos el por qué. Eso es algo padre. Ahorita que entremos un poquito a esa parte de emprendimientos, yo creo que a veces lo que nos hace falta, hablo por mí, o que me hacía falta, a veces nos preocupamos más o nos fijamos más en aquellas cosas que no tenemos, más que en las habilidades que sí tenemos, que sí sabemos. En este caso, yo empecé en la carpintería gracias al abuelo materno de mis hijos. Cuando yo me casé hace como 800 años, pues obviamente con escasos recursos y demás, al abuelo de mis hijos les gustaba mucho la carpintería. Era para mí lo que yo considero un ebanista, porque ya hacía, no sé, relojes de pared, hacía obras para mí de arte padrísimas. Y a mí, con escasos recursos, cuando me casé, pues no tenía la forma ni los medios, por llamarlo de alguna forma, de yo pagar porque me hicieron las puertas. Entonces ahí fue que empecé a aprender a hacer puertas, a aprender a hacer lambrines, a aprender a hacer marcos. Y es uno de los hobbies que también cuando puedo lo llevo a cabo también para relajarme. Ok, no, hombre, increíble. Y precisamente ahora que empiezas a contar un poquito de cómo han sido estos hobbies que has tenido, y pues ahora sí lo que representa, ¿no? ¿Qué es lo que te representa a ti ahora sí ejercer este hobby o que hasta cierto punto lo has llegado a hacer en emprendimiento? Nuevamente, yo creo que algo que me ha movido son justamente los retos, es mi temperamento. Alguna vez escuché en un podcast, en alguna plática que decían, oye, ¿cuántas fuentes de ingreso tenías? O tienes, no sé, en ese momento. Y yo, así ya saben, ¿no? Ya estudiaba, trabajaba, estaba en una empresa y aparte medio vendía 2 o 3 cositas. Y yo dije, no, pues yo tengo 2 ya. Me creía mucho, no, pues yo trabajo y aparte vendo cosas. Eso lo aprendí de mi madre. A siempre andar ahí en el business. Mis padres tenían una papelería, mi madre siempre andaba buscando qué vender y revender y todo. Entonces levanté la mano, no, yo tengo 2 fuentes de ingresos. Y la persona que estaba dando la plática casi me volteó a ver y dice, nada más 2. Y yo me quedé así como que, ay, ¿cómo? Si 2 son muchas. Dice, no, en este momento debemos de cambiar nuestra forma de pensar y mínimo tener 7 fuentes de ingresos distintas. Y yo decía, no manches, 7, o sea, ¿cuál fumó? Pero justo la plática se trataba de eso, que a veces estamos acostumbrados a generar ingresos
por lo que nosotros mismos podemos hacer. Es decir, ahorita trabajo 8 horas al día. Si quiero ganar más, pues tendría que trabajar un segundo turno, 10 horas, 14 horas. Y Claro. comúnmente así lo hacemos. Y en la perspectiva que nos decía, a ver, traten de ver nuevas opciones para ingresos que sean activos de lo que depende de mí, pero también ingresos que sean pasivos. Es decir, adicionales a los que tengas y de preferencia que no dependan que tú los hagas. Y ahí es donde empezó a cambiar el switch. Y entonces ahí es donde, en distintas cosas, de repente con la pandemia que a todos nos pegó y de repente ahorita tratando de buscar esas nuevas fuentes de ingresos, pues me dediqué a hacer tablas de carpintería de ciertos materiales. Y algo importante para mí es, nuevamente, hay muchas personas que venden tablas, unas más bonitas, otras no tanto. No sé cómo sean las mías, yo digo que bonitas, obvio las hago yo. Pero siempre hay que tratar de buscar un diferenciador. ¿Para qué? Claro. Para que les des a las personas, a tus potenciales clientes, una razón para que te compren a ti y no al de la vuelta, al de enfrente y demás. Entonces, en este caso, las tablas las hago yo con ciertos materiales, con ciertos diseños que no son muy comunes, pero los grabo. Tengo una impresora láser y pues ya les dedico, les pongo el nombre y si tú lo quieres una medida en específico, dime, oye, pues yo te la hago de esa medida con ciertas características y ya. Entonces le empecé a sacar, juntando las cosas de esta plática, pues otra fuente de ingresos. Nada más que ahora ya una persona me las maquila, otra las hago yo directamente cuando son muy complicadas. Obvio, el diseño es mío, pues se la paso al maquilador, lo hace y yo nada más lo grabo. Y entonces ya hay otra fuente de ingresos que salen. Hombre, perfecto. Luego les paso mi catálogo también. Y precisamente ahorita platicando sobre esto, comentaste de que tu vida académica, ¿no? Llegaste a tocar ese punto. Entonces, me gustaría que tocáramos esa parte, ¿no? Empezar de ahí para ir hasta lo que has llegado a lograr. Entonces, pues, precisamente, ¿cómo fue tu historia académica? Estudiaste en el Politécnico Nacional. Así es, esa es mi primera carrera. Ok, ¿eres ingeniero industrial? Soy ingeniero industrial. Toda mi vida he estudiado en escuelas de gobierno. Y yo creo que desde ahí empieza el reto, gracias a mi hermana. Mi hermana ya falleció, la amo con todo mi corazón. Me lleva 10 años. Entonces, ella siempre me ayudó nuevamente a tratar de pensar distinto y a decir, más que a decir, a poner en práctica aquellas cosas que a veces nos dicen, ¿no? Oye, pues sí, tú estás en una escuela de gobierno porque es lo que podían pagar mis papás, los útiles y todo lo que va por ahí. Pero ella siempre me decía, ¿y qué más? O sea, ¿cómo te vas a diferenciar? Dichos de, no sé, de los abuelitos y de más. Pues mis papás me decían, si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero para que te vaya bien en la vida. Entonces, no siempre fui un buen estudiante. También reprobé una que otra materia, no preguntes cuántas. Me fui a muchos exámenes de suficiencia. Pero al final del día, por ejemplo, mi hermana me decía, oye, tienes que aprender inglés. Y entonces ella daba clases de inglés y desde muy chiquito a mí me acostumbró a escuchar el inglés. Entonces, si tú ahorita me preguntas qué nivel de inglés tienes, no tengo idea. Pero, por ejemplo, en las empresas que he estado, pues todas las negociaciones son en inglés, entonces tienes que estar. Pero nunca he hecho un examen del TOEFL o Cambridge para saber qué nivel, no. Entonces, realmente eso lo agradezco a mi hermana. Igual la lectura. Desde muy chico mi hermana me empezó a dar libros acorde a mi edad y ya después lo iba subiendo y yo creo que son cosas que me sirvieron. ¿Para qué? Y nuevamente hablo por mí, ahora que estoy asesorando a algunos incubados, creo que a veces tenemos ese miedo que decimos, oye, pues es que yo estoy en una escuela de gobierno, ¿qué hago para diferenciarnos? Por una parte, nosotros mismos a veces nos echamos para atrás. Y por otra parte, creemos que cuando vamos ya a trabajar, las puertas se van a abrir, nos entregan nuestro título y se oye una voz celestial que dice, ¡ay, ya tienes trabajo! No es así. Al final del día tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas y qué nos va a diferenciar. No importa de qué escuela sea, si de gobierno particular y demás, qué tenemos que hacer de distinto para que la gente que nos está contratando se fije en nosotros y nos prefiera contratar. ¿Qué hacía yo?
ahorita hablando de la escuela. Un tiempo fue muy emprendedor. Yo digo que empecé a trabajar desde muy chico. Mis padres tenían una papelería y una tortería, entonces pues ahí aprendí lo de los negocios y a ser movido. En un tiempo me dediqué y ahí es mi primera sugerencia, cuando les inviten a hacer algo distinto, salgan de su zona de confort. Por ejemplo, imagínate, no les voy a decir mi edad, pero imagínense, salí de la universidad en el 93, apenas empezaba unas computadoras. Entonces, cuando estaban montando el centro de cómputo ahí en Upixa, alguien me dijo, oye, ¿no te interesa ayudarnos? Computadoras, ¿qué es eso? Cosas del demonio. Pues yo dije, va, yo le entro. Y justo empezamos a ayudar a la instalación, empezamos a ayudar a conocer aquel software que salía en su momento Microsoft con Windows, con el sistema operativo. Y ahí fue que nosotros empezamos a hacer los manuales para los alumnos que iban a tomar clases allí. Y obvio, como hicimos los manuales, pues ¿quién iba a saber más de los paquetes que en ese entonces era Windows, Excel, no existía todavía muy bien PowerPoint, pero existía Word, Access Project? Pues obviamente nosotros que hicimos los manuales. Entonces también nos dijeron, oye, ya saben, ¿no nos ayudan a dar clases a los alumnos? Pues sí. Entonces empecé a darle clase a los mismos compañeros y nuevamente dijeron, oigan, pues los maestros quieren aprender. Y ahí sí nos seleccionaron a ciertos alumnos que dijeron, oigan, estos como que no van a hacer chanchullo con los maestros. Entonces yo tomaba clases en la tarde y por la mañana yo les daba clases a los maestros en esa paquetería. Okay. Y eso también me permitió, pues, conocerme, relacionarme y bueno, de ahí fui creciendo. Entonces, ¿qué me ha servido? Y uno de los tips, ¿qué me ha servido a lo largo de mi vida profesional? Decir que sí a nuevas cosas. Cuando estuve en empresas transnacionales, de repente decían, ¿quién quiere ser auditor? Y volteabas hacia la sala y todo eso, como que auditor, no, yo no. Sí, es que vamos a dar y vamos a capacitar. Auditor hizo 9,000. Levantaba la mano. ¿Qué es? No tenía ni idea. Pero yo sabía que me iba a servir. Auditor hizo 14,000. Levantaba la mano. Oye, ¿quién quiere dar cursos a las personas que vienen llegando? Levantaba la mano. Claro. Y eso a mí me ha permitido dos cosas que creo que hay que aprender. Estar abierto a nuevos aprendizajes, a nuevas cosas que nos hagan en nuestra zona de confort, porque todo te va a ayudar a tu vida profesional, a tu vida personal. Y dos, el networking. A veces creemos que podemos crecer solos. Sí, hay muchos ejemplos, yo creo que sí podemos, pero siempre va a ser un poco más fácil cuando te encuentras a los partners adecuados. Nuevamente, no importa la edad, raza, cultura, nada, simplemente que tengan ese mismo tipo de cosas y bueno, pueden ir saliendo. Sí, claro, definitivamente. Ahorita tocaste algo muy importante que es precisamente nosotros como universitarios, muchas veces estamos en la carrera y decimos, no, saliendo ya voy a entrar a una empresa transnacional y todo. Puede ser que sí. Claro. Claro, puede ser que sí, pero muchas veces no es así. Y más que nada, precisamente creo que viniendo de una escuela pública, una escuela de gobierno, al final de cuentas, pues es un poquito más complicado. Es un poquito más complicado porque tú como estudiante tal vez no tienes las mismas oportunidades que llegan a tener a otros, ¿no? Y eso no te hace más ni menos. Pero al final de cuentas creo que sí influye mucho en cómo tú buscas tus propias oportunidades. Y precisamente comentabas, vienes de una familia prácticamente emprendedora, entonces creo que eso también te da un punto de, hasta cierto punto, resiliencia, ¿no? Porque aprendes a manejar todos estos temas de, ok, tal vez hoy no fue un día, pero mañana lo será, ¿no? Y creo que pasa lo mismo cuando nosotros salimos de la universidad, porque dices, ok, voy a ir a salir a buscar trabajo, pero tal vez, no sé, voy a meter mi solicitud a una empresa transnacional, grandota y lo que quieras. Pero pues muchas veces tenemos miedo al rechazo, ¿no? Sí. Como precisamente universitarios en una escuela así, ¿no? Fíjate, tienes toda la razón. Creo que a veces nos echamos para atrás. Pero yo creo que de las cosas que yo aprendí es tener ese cambio de switch. En lugar de fijarme en lo que no tengo. Porque siempre es... Nuestro cerebro nos pone a que nos comparemos, ¿no? Y vemos que el de enfrente tiene cabello y se piernea distinto todos los días y decimos, yo quiero tener ese cabello. Pues no, ¿qué tengo yo dentro de mí que me puede ayudar a ser distinto? O a veces nos fijamos más, es que él habla inglés, él habla francés o otra lengua.
pero no nos fijamos en lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, durante mucho tiempo estuve en el emprendimiento, te decía, ahí en UPIXA enseñando. Después me volví capacitador oficial en unos institutos de Microsoft y ahí fue mi primer emprendimiento entrando. Pero cuando quise entrar, después entramos a detalle a lo que voy, cuando quise entrar a una empresa como Gillette, por ejemplo, pues yo sabía un proceso muy largo, porque en ese entonces todavía no pertenecía a Procter & Gamble, una excelente empresa, pero te entrevistaba el de recursos humanos. O sea, bueno, primero una entrevista ahí rápida, para ver si podía entrar, preselección, después el de recursos humanos, después el gerente de recursos humanos, después 3 directores principales y después el director general. O sea, pasabas por todo el séquito y la corte celestial. ¿Cómo me preparaba yo? Y bueno, y lo chistoso es, me decían, nuevamente, tú lo dijiste muy bien, no es que sean más o mejores, tienen distintas herramientas que a veces a nosotros, claro, ojo, no nos dan, pero yo creo que a veces nosotros no las buscamos. Claro. Pero bueno, entonces me iban diciendo, no, pues es que ahorita hay 10 en este filtro. Y de repente, no, pues hay 5. De repente, no, pues estás en la terna y estás contra, no sé, universidades privadas, para no poner distintos nombres. Yo decía, pues, ¿cómo voy a llegar a cada una de estas entrevistas? ¿Qué hice yo? 2 cosas. La primera, las cosas que yo había aprendido. Por ejemplo, yo les decía, y me jacto, durante mucho tiempo fui Boy Scout, desde los 10 años hasta los 23 años. Empecé por lobatos, tropa, subjefe de tropa, Rover Scout. Y me gusta decir que las cosas que yo aprendí de liderazgo las aprendí allí. ¿Por qué? Porque había una persona que era muy buena para hacer fogatas. Yo no era tan bueno. Pues que le decía, oye, Pepe Toño, un gran amigo, pues toda la fogata, tú sabes cómo la aprendían así. O ya que sabíamos quién era bueno para preparar las tiendas de campaña, armarlas, no, pues órale, éntrale. Y así íbamos viendo quién era bueno. Y no pasaba nada si de repente te tocaba a ti, a Des, a Heidi, a alguien más. No pasaba nada. O sea, se trataba de que creciéramos todos juntos. De hecho, una de mis grandes experiencias para mí, en una competencia de varios scouts, 8 grupos scouts. Para aquellos que no sepan, en cada grupo scout, en la tropa se dividían en pequeñas secciones de 8, que se le llaman patrullas. Entonces eran equipos de 8, entonces eran como 40 equipos de 8, y ese día en mi patrulla que yo estaba liderando nada más éramos 4. Cualquiera hubiera dicho, no, ya perdimos, y sí, ahí de los 4, no, mira, son 8, son más grandes, uno era nuevo, yo era el de mayor antigüedad en ese entonces, y otros 2, pues más o menos, pero pues volteábamos a ver y todas patrullas de 8 y nosotros pues 4 y uno nuevo, y dije, no. Cualquiera hubiera dicho, no, pues ya, ¿para qué estamos? Pero al contrario, justo nos empezamos a motivar entre nosotros mismos y dijimos, a ver, pues de entrada tenemos que participar, todas las cosas que teníamos que hacer, teníamos que participar 2 veces todos. Y si queríamos ganar, aparte de participar 2 veces, teníamos que hacerlo mejor, más rápido, más alto, lo que sea, que los demás. Lloramos, nos abrazamos, ya no podíamos, estábamos muertos, pero al final del día, nosotros mismos nos motivamos y decimos, no, pues vamos a poder, o sea, vamos, no sé si ganemos o no ganemos, pero vamos a salir de esta competencia sabiendo que dimos lo mejor de nosotros mismos. Y eso nadie nos lo va a quitar. Terminó la competencia y casualmente ganamos nosotros. Y es de los pocos trofeos que tengo ahí en mi casa, que es un tronco de madera pintado a mano por distintos grupos scouts que habían ganado previamente. Y ese día, regresando, cuando yo entré, y bueno, ese día muy contentos, terminamos y todo muy padre. Regresando al tema original, cuando yo me presentaba con estos gerentes, me decían, obvio, veía mi currículum, no, pues pues te dedicaste a dar cursos, pues sí, asesoraste a empresas, pues sí. Y a ver, cuéntame qué hacías. No, pues yo les enseñaba el Excel, Access, Project. Pues sí, pero eso cualquiera lo hace. Le digo, sí. Pero lo que yo hacía, rompía paradigmas, les decía, a ver,
Como yo ya sabía que había muchos que capacitaban en Microsoft, yo llegaba con las empresas y les decía a los gerentes directivos, vamos a cambiar el modelo. Yo te voy a enseñar en 2 horas lo básico de cómo mover el mouse, qué es Excel, qué son las celdas, cómo se maneja Project. Después, las siguientes 3 horas me vas a decir tú qué haces o para qué vas a ocupar Excel. Y yo las siguientes 3 horas te voy a decir cómo lo puedes hacer mejor en Excel, Project y demás. Entonces entraba con gerentes, pues ellos me explicaban lo que hacían en ese momento a nivel financiero, para control de proyectos, para la administración de nómina y demás. Y yo se les enseñaba cómo. Y justo cuando llegaba a estas empresas transnacionales me decían, oye, pues no tienes experiencia. ¿Y dónde has practicado el liderazgo? En los scouts. Y se me quedaba viendo, ¿cómo en los scouts? Les platicaba lo mismo que a ti. Claro. Muchas veces se nos olvida algo. Hay 3 cosas. Tú debes de conocer o saber hacer las cosas. Tienes que tener habilidades para hacerlos, o sea, que lo practicas, que lo haces. O sea, ¿ahorita puedo aprender a cambiar una llanta? Pues sí. Todos nos metemos con un youtuber, a donde sea, un meme. TikTok, sí. Instagram, todo. Hay 1000 tutoriales para cambiar una llanta. Ya lo aprendí, sí, ya lo aprendí. Pero ahora tienes que demostrar que lo sabes hacer. Ahí es donde demuestras tus habilidades. Entonces ya es quitarte la pantallita e ir y cambiar una llanta. Ok, eso lo puedes hacer. Pero ¿qué es lo más grande que buscan comúnmente en esas empresas? Es esa actitud que tienes para aprender, para demostrar. Y esa actitud, tú lo dijiste, de resiliencia también, ¿no? De ver que, oye, pues si tengo ganas de aprender, pues sí, pero a veces te va a salir, a veces no. Claro. Pero pues ¿cómo te vas a parar? Y órale, o sea, no me salió, pues órale. A sacudirse el polvo, a limpiarse las heridas y empezar a ver. Entonces me apoyaba en las cosas que yo sabía que hice, como en los scouts, negociar como me enseñó mi mamá, o cosas que a veces no sabemos y que simplemente nos preocupamos más por todo lo que no tenemos y que seguramente tienen los otros estudiantes de otras escuelas. Sí, claro, definitivamente. Y precisamente me gustaría recalcar esto que decías. Ahora sí, tú en tu trayectoria estudiantil, precisamente, el tomar esas oportunidades que se presentaban fue lo que te aperturó las puertas para poder iniciar en este mundo del emprendimiento, ¿no? Porque al final de cuentas, el que tú hubieras aprovechado la oportunidad de tomar ese curso en Microsoft fue lo que te abrió la puerta a seguir ahora sí las capacitaciones, ¿no? Entonces, precisamente consideras que el tomar las oportunidades que muchas veces dejamos ir porque no tengo tiempo, la excusa que quieras. Muchas veces creo que estamos dados a eso, ¿no? De que, ay, sí, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿De qué me va a servir, no? Y precisamente por ese desconocimiento de tal vez qué es lo que se viene, como ahorita la inteligencia artificial, que es lo que está en punta y que está entrando con todo, creo que es importante aprovechar esas oportunidades que se te van abriendo, ¿no? Para poder, ahora sí, precisamente, utilizarlas a futuro y que te abran, ahora sí, las puertas. Dicen el clavo porque yo creo mucho en eso. Hay que aprovechar las oportunidades que la vida te da. A veces definitivamente creemos que nos va a llegar como que inspiración divina, como que va a ser el momento adecuado, pero yo creo que nunca hay un momento adecuado, simplemente te tienes que atrever. También en otro libro que decían, lanzaba un reto, decía, ¿qué pasa si el día de hoy a todo le dices que sí? Obviamente con sus respectivas cosas y teniendo cuidado. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si te llega un amigo, oye, ayúdame a vender refrescos? Va, te ayudo. Oye, hoy quiero vender brownies. Va, te ayudo. ¿Cómo le entro? Oye, necesito que me ayuden para ISO 14000. Va. ¿Quién quiere aprender? ¿Quién quiere dirigir? Yo. ¿Quién quiere dar una clase gratuita? Yo. Y realmente te cambia la perspectiva porque al final del día tu mismo cerebro te ayuda a dar esa satisfacción personal. Yo creo que hago un paréntesis ahí, yo creo que mi próximo estudio va a ser acerca de cosas del cerebro, dopamina y cómo funciona. Pero al final del día, tu cerebro necesita esa energía que tú mismo le vas dando. Y cuando abres o estás abierto a romper tus paradigmas y más allá de lo que estás acostumbrado, de ahí van naciendo las oportunidades. Tú no sabes si en ese que vas a vender lo que sea, brownies, tablas y demás,
te encuentras con una oportunidad de negocio. A mí me ha pasado que yo iba para ayudar para una carrera o iba a ayudar para un emprendimiento ahorita en una incubadora, y en ese networking aparece una empresa que me dice, oye, necesito que me asesores porque tienen las cosas que me hacen falta para salir. De ahí entro. Entonces yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades que se nos dan. Claro. Y eso, de verdad, y lo dice una persona, ya hablaremos, no sé si esta vez o en otra ocasión, una persona SP, de repente en esa introversión y en esa parte de querer empezar muchas cosas, no terminamos todas, pues hay que aprovechar las oportunidades porque algo bueno va a salir de eso. Sí, claro, definitivamente. Y precisamente ahora tú estuviste trabajando en Gillette, estuviste en Mondelez, que son empresas gigantes, ¿no? Prácticamente. Y precisamente retomando esto que te decía, o sea, tú desde la universidad, ¿cómo es que te abres camino para poder llegar a estas empresas? Porque precisamente no es que llegas y te abren la puerta de, bienvenido Andrés, pásale, ¿no? Pues obviamente que no es así de fácil. Híjole. Yo creo que ahí es una combinación de lo que dice, ¿no? Es estar preparado en el momento exacto. Un poquito regresándome al tema de cómo empecé en el ambiente laboral fuera de la papelería y de la tortería que estuve con mis padres. En Upixa, justamente en esta ubicación del centro de cómputo, de repente dijeron, oye, lo que les comentaba, ¿quién puede hacer manuales? Yo, no sabía cómo hacer un manual. ¿Quién puede dar sesiones a los alumnos? Yo, no sabía cómo dar clases. Lo único que tenía en mente, y eso es, aprovecho ese paréntesis, tenemos que aprender en el lugar en que nos encontremos. Por ejemplo, yo un reto que me hice a mí mismo, y fue justamente en la universidad, no me pregunten el nombre del maestro, pero yo soy muy práctico. Entonces llegó un maestro y casi, saquen su pluma, escriban como si estuviéramos en la primaria, ¿no? Sí. Margen izquierdo a 3 centímetros, color rojo, y siéntense bonito. Las niñitas se sientan así, ¿no? O sea. Y yo me dije a mí mismo, ¿cómo hago? O bueno, en ese momento no. Lo dije de otra forma. Simplemente me hice una promesa y dije, si alguna vez yo me dedico a dar capacitaciones o a dar clases, estoy aprendiendo de cómo no tengo que hacerlo. Entonces, cada que me paro a dar una sesión, un taller, un curso, me acuerdo de eso y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer distinto de cómo me fue a mí? Y cómo también le voy a poner mi impronta, ¿no? Aquello que me identifica. Pero bueno, regresando a eso, que me preguntabas, ¿cómo fue ese abrir de puertas? Yo creo que fue una sucesión de estar preparado para distintas cosas. No necesariamente sabía el camino. Te platico. Después de dedicarme a esa parte de dar talleres, asesorías a empresas, pues yo en ese entonces tenía 3 hijos, los pañales no esperan, los doctores no. Y algo que no sabía muy bien en ese momento, que es parte de asumir mi responsabilidad, que ese también a veces le echamos la culpa al papá, al tío, a la pareja, a los hijos, ¿no? Al final del día yo creo que el que tiene responsabilidad es tú. Entre que cuando eres emprendedor, las cosas que tienes que aprender es administrarte bien. ¿Por qué? Porque hay temporadas que te va extremadamente bien y si no te preparas para las temporadas que no te va tan bien, ahí es cuando sufres. Entonces tienes que aprender cómo administrarte en todos los aspectos, mentalmente, en dinero, en esfuerzo, en todo. Entonces, en ese entonces, empiezo a querer tener un trabajo ya más fijo. Porque ya un señor con 3 hijos ya tendría que tener un ingreso, lo que nos dice la sociedad. Ya iba Andrés a hacerle caso a la sociedad. Y justo empecé a repartir mis currículums. Yo en ese entonces vivía en Cuautitlán Izcalli, empecé a repartir currículos en Cuautitlán Izcalli, obviamente impresos, entonces ya te imaginas cuántas impresiones sacaba. Y me bajé literal caminando, no tenía coche en ese entonces, en Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, después Tlalnepantla, después bajé por satélite todas las empresas que había, lechería, bla, 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 hasta que llegó un momento en que llegué directamente a satélite. Y en ese momento, las coincidencias, a veces digo diosidencias, voy llegando a un hotel y resulta que veo mucha gente y todos así con su foldercito y dije, pues aquí que regalan, ¿no? Están y mucha gente. Y resulta que Gillette estaba haciendo contrataciones masivas para distintas posiciones que tenía en la planta de Naucalpan. Wow.
Y yo dije, pues yo quiero. Y pues me preguntan, a ver, ¿estudiaste? Si quieres para operador, pues no. Casi de lo que fuera, pero dije que no. ¿Tienes carrera? Sí, ingeniero industrial. Ah, bueno, entonces vente para acá porque aquí están los operativos que van a entrar a piso productivo y aquí van a estar los que pueden tener oportunidad y estamos buscando un ingeniero de proceso. Yo otra vez otra fila. Entonces, pues yo a mi currículum bien preparado, sí, pues eso venía, ¿no? Obviamente yo iba pasando por ahí y dije que sí y me metí. Y me entrevistaron. Y curiosamente, les voy a comentar, creo que esto no lo he comentado mucho. La persona que me entrevistó, un excelente líder también, Raúl Solana, todavía anda por ahí en Gillette, me dijo muy curiosamente, ya después, porque me entrevistaba, como buen SP, oye, ¿tú sabes de procesos? Uy, sí, sé de procesos. Oye, ¿tú sabes de mejora continua? Sí, no hay nadie en mejora continua como yo. Ok. Y bueno, dime de ti. Obvio, le hablé de lo que sí sabía, que era de los scouts, de cómo aprendí liderazgo, de la parte de hacer negocios, que lo aprendí de mi madre, porque para mí era eso, de lo de Excel, Word, PowerPoint. Y me dijeron, va, te voy a dar oportunidad de otra entrevista, porque aquí apenas es el comienzo. Okay. Y ya después me dijo, y fue de lo chistoso, las diosidencias, que me dijo, te veías tan crecido que te contraté simplemente para demostrarte que no ibas a poder con el puesto. Y curiosamente entro, me contrata él, estoy agradecido como muchos otros líderes, y cuando entro me cambian de jefe, porque estaban haciendo una nueva área, y ahí empecé como ingeniero de proceso con otro jefe distinto. Okay. Pero bueno, me entrevistaron, después la de recursos humanos, el proceso duró como 4 meses, yo ya lloraba, porque no podía dedicarme a lo que estaba haciendo, que era capacitar, que ya conocía, porque comúnmente algo que he aprendido como emprendedor, y en ese momento es, no ir solamente por una venta. Lo que tenemos que hacer, sobre todo como emprendedores, es buscar relaciones a largo plazo. Y eso no lo vas a hacer si no pones lo mejor de ti y realmente te preocupas por tu cliente. ¿Cómo le vas a ayudar a solucionar un problema? Porque si tú vas por, oye, te vendo este cuaderno en 40 pesos, ¿sí? Está padrísimo, ya me resolviste este problema de hoy, ya tengo donde escribir. Y luego ya perdiste ese cliente. Y está comprobado que es más fácil incrementar tus ventas con los clientes que ya tienes, con esa permanencia, venderle nuevas cosas, más productos, diversificarte con esos mismos clientes, que estarte peleando por conseguir más. Entonces, pues desde ahí empecé justamente a decirles, pues es que eso lo aprendí en el negocio. Mi mamá, una excelente negociadora, a nosotros nos podía regañar y nos ponía, pero eso sí llegaba una clienta y ¿cómo está doña Chonita? ¿Cómo le ha ido? Yo decía, ay mamá, ¿quién es? No, o sea, a mí me está regañando y aquí te volteas, pero al final del día es darle ese servicio a las personas. Me entrevistaron 3 directores de área de operaciones, de logística, de ingeniería, y al final del día el director general. ¿Qué fue lo que hice? Tratar de sacar más información de la empresa y de lo que necesitaban. Okay. ¿Por qué? Nos pasa en el mundo emprendedor. Tú también tratas de ver qué es lo mejor de tu producto, pero tu producto, en este caso Andrés Contreras, que me estaba vendiendo mis servicios como ingeniero, pues no es tanto ver, sí que sí les puedo dar, pero ellos que están necesitando de mí para yo tratar de hacer ese fit en esa necesidad. Y nuevamente, otra diosidencia. A medida que iba avanzando, me dicen, te va a entrevistar el director general de Gillette, de México. No, pues ya se imaginan, ¿no? Así como que yo otro número de dedos como. Siempre me ha gustado leer, y ahí es donde se van, y vuelvo al comentario de hace rato. Aprovechen las oportunidades, porque gracias a la lectura, comúnmente me metía a Sanborns. Ya estoy haciendo. Y muchas veces veo que compro, me gustan mucho las revistas, pero las revistas o que hablan de negocios o que tengo algo que aprender. Sí, claro. Y justo en una revista de negocios dicen, gran entrevista con el director general de Gillette de México. Dije, no manches, a ver me va a entrevistar a Alfredo Castro, otro excelentísimo líder, excelentísima persona. Y yo digo, wow,
a ver, me va a entrevistar sí, me va a entrevistar no, pues la compro. Y entonces la compré y empecé a ver cómo pensaba, qué quería para Gillette, cómo quería, todo ese tipo de cosas. Wow. Y cuando llegó, pues ya me sentí un poquito más en confianza y hasta para romper el hielo le dije, mira, me la vas a autografiar. No me la autografió, pero bueno, porque a mí se me perdió y lo que sea, ¿no? Ya con la plática. Pero hay que estar preparados y aprovechar esas oportunidades, porque si yo nada más hubiera estado preocupado por ahí, ¿qué le voy a decir? No, o sea, tratar de ver, y les preguntaba a amigos quiénes trabajan y trabajaba ahí en Gillette, o al menos no conocía en ese entonces. Pues coincidió, compré la revista y creo que para mí me sirvió estar abierto a conjuntar más cosas, en este caso el amor por la lectura, para estar atento a lo que pasaba a mi alrededor y ver qué podía aprovechar como buen SP para llegar a eso. Sí, claro, definitivamente algo que ahorita me llama mucho la atención es todo esto que comentas de cómo fue todo el proceso de admisión para entrar a Gillette. O sea, no fue algo fácil, fueron 4 etapas y pues mucho tiempo, ¿no? Dedicarle mucho tiempo. Y precisamente en este tema de Gillette, ¿qué fue el aprendizaje más valioso que te dejó esta empresa? Ay, yo creo que fueron muchos. Yo por eso comúnmente ya está en mi currículum, nada más pongo mis 2 últimas empresas. Todas fueron una escuela, obviamente, de su pizza, por lo que les comentaba. Sí, claro. Pero yo creo que fueron mis 2 grandes escuelas. En Gillette, para mí, cuando yo entré hace como 25 años, yo creo. Soy malo para las fechas, no me acuerdo. Cosas que aquí en México apenas se están implementando. Bueno, ya tienen un año, pero apenas en pymes, en MIPYMES, que todo proceso de mejora continua, Lean Six Sigma, mantenimiento autónomo, que si bien las grandes armadoras los empezaron en los 80s, 90s y demás, y que ahora está llegando toda esta corriente aquí en México y sobre todo a pymes. Eso yo lo aprendí en Gillette yo entré ahí en el 99, en el 99. Salí de ahí en el 2006. Estaba todo este tipo de metodologías. Entonces, aprendí mucho a nivel técnico, ISO 9000, ISO 14000, lo que te decía. ¿Quién quiere ser auditor? Yo. Sí, claro. ¿Qué es el auditor? No sé, pero aprendo. ISO 9000, ISO 14000, en ese momento Black Belt, ahí empecé con los pininos. De repente, Alfredo Castro, un excelente líder que también conocí, también eso me dejó conocer el lado humano que debemos de tener como líderes. Y él dijo, yo quiero tener la planta del futuro. Y para eso nos agarró nuevamente. Dijo, ¿qué ingenieros quieren? Porque él dijo, también eso romper paradigmas, hizo un lado a los directores que les reportaban los gerentes, dice, no, yo sé que los que conocen el piso productivo son los que están ahí abajo en piso, los ingenieros, claro, los que están en el día a día. Entonces dijo, ¿qué ingenieros quieren ayudarme a hacer la empresa del futuro? Y ahí va Andrés Contreras. ¿Qué es la empresa? No tengo ni idea, pero yo le entro. Y justo su visión era, ayúdenme a mapear los procesos que tenemos, porque yo quiero tener esa planta del futuro. Le llamaba ella la compañía Alfa. Quiero que volteen a ver a México para que México sea la empresa más grande del mundo, con la mejor tecnología y mejor talento. ¿Qué aprendí de Alfredo Castro y de varios líderes de ahí? Que tenían esa visión muy clara, que querían hacer algo distinto. Se logró, aprendí mucho, y de repente Alfredo Castro se lo llevaron a la planta más grande de Gillette del mundo en South Boston. ¿Por qué? Porque lo hizo. Y nos volteó a ver a todos, porque también era muy humano. Esa parte de liderazgo, he tenido oportunidad de trabajar con grandes líderes, y en esa parte de liderazgo nos volteó a ver a los que estábamos ahí, nos dijo, guys, tengan cuidado. Dice, porque ahorita contra los que voy son contra ustedes. Ya somos la mejor planta del mundo. Sí, claro. Ahora me voy a hacer la mejor planta del mundo. Decidan ustedes si quieren seguir siendo o se van a quedar atrás, porque yo voy a hacer otra planta grande. Y ahí es cuando dices, oye, con la gente, y los aprendizajes fueron muy buenos. Había un modelo
ahí que querían hacer, se hicieron plantas, macroplantas a nivel mundial, y uno de los nodos a nivel mundial era México. Se invirtió en mucha tecnología, hicieron cambios en procesos muy padres, pero él siempre fue un líder muy cercano. Y por ejemplo, cuando tenía que cerrar una parte de la planta, de él aprendí que hay que decir las cosas de frente. Y él dijo, a ver, guys, vamos a cerrar esta sección de la planta. ¿Por qué? Porque ahorita, como está el negocio a nivel mundial, aquí nos vamos a especializar en esa tecnología, rastrillos desechables aquí en México, en esa planta en Naucalpan. Ahorita ya, después se cambió la planta. Pero nos juntó a todos y les dijo, guys, voy a cerrar esta planta. Esta sección de producción, porque se va a ir a Europa. Ya no es negocio aquí, como está cambiando la compañía. Dice, y obviamente, ¿va a salir gente? Sí, va a salir gente. Les garantizo una cosa. Va a salir la gente que no ha querido ser parte de Gillette. Digo, no me acuerdo sus palabras exactas. Ya tenemos identificado a aquellas personas que no trabajan. Sí, claro. O sea, ¿y qué creen? Vamos a dar de baja a las personas que no trabajan. Entonces, si ya sabes que eres ese, no te apures, te va a tocar. Pero te va a ir con las mejores condiciones que puedes encontrar de salida. Y así les dijo. ¿Por qué? Dice, pues es que es lógico, ustedes harían lo mismo también. Queremos hacer esto una gran empresa, vamos a dejar ir a las personas que no están con esa parte, que ya se quieren retirar, se van a ir muy bien pagadas y demás, y nos vamos a quedar con las personas que sí quieran seguir trabajando en este proyecto. Y lo dijo de frente. Claro. Y ahí es cuando yo digo, wow. A veces como líderes me ha tocado, ahorita que asesoro empresas, que yo creo que de eso vamos a hablar después, que hay personas que no quieren decir por el miedo, por la madurez, pero él siempre fue un líder muy cercano y aprendí mucho de él, de Berardo Ortiz, otro líder, de Irene Flores, que eran entrones, o sea, si hay un problema, a ver, vamos a juntarnos y las cosas de frente. Entonces mi aprendizaje ahí en Gillette fue aprender mucho de procesos hace 20 años, más todavía, 30 años, ya no sé ni cuántos, inicio de los 2000, de cosas que eran novedad a nivel mundial, de romper paradigmas con él tener la compañía Alfa y de aprender a ser un gran líder, diciendo las cosas de frente. No, hombre, increíble. Y precisamente ya entrando en este tema de liderazgo, tú conoces la metodología MBTI. Cuéntanos un poquito sobre eso. Híjole, justo yo creo que por los 2005, 2008, justo por problemas personales, me invitaron a formar parte de, a primero capacitarme con esa metodología MBTI para conocerme a mí mismo. El gran Víctor Íñigo, que se trajo un modelo de Canadá para aquí, para México, utilizando MBTI para temas de consejería. Que en Canadá el tema de consejería era más para apoyo emocional de las personas que estaban pasando por momentos de crisis, depresiones, estaban alejándose de las drogas, etcétera, etcétera. Entonces eso era la consejería basado en el MBTI. Y es cuando lo empiezo a utilizar, primero para conocerme, ¿no? Para saber qué tenía que mejorar como persona. Me gustó el modelo, lo seguí aprendiendo para ver cómo me podía comunicar mejor en ese entonces con la mamá de mis hijos y con mis hijos, porque a veces queremos que nuestros hijos hagan ciertas cosas cuando no es su temperamento, y ni siquiera era mi temperamento como le pedía las cosas. Entonces, cuando identifico mi temperamento SP, identifico el temperamento de mi hijo, entonces ya me comunicaba mejor con él y ya ni sufría tanto yo como padre, pero tampoco él como hijo, ¿no? De estar ahí como que, a ver, levanta tu cama, tienes que hacerlo, y a ver, tienes 3 minutos para hacerlo. No, o sea, ya entendía cuál era su temperamento. A mis hijas, que las amo también, una guardiana, la más pequeña ahorita ya tiene 25 años ya ahorita, como buena guardiana era la que me cuidaba también. No, vente, papá. Yo siempre he tenido miedo a las alturas, pero justo porque le tengo miedo a las alturas, en los scouts hacía rappel, me aventaba por la tirolesa, porque para mí en esas cosas me tengo que retar también para saber hasta qué punto llegaba mi miedo.
Sí, claro. Y sí me subí a hacer rappel y veía para abajo 5 pisos y pues ni modo, o sea, con las piernas así temblando, a decir si puedo hacer para saber qué tanto puedo controlar o no. Pero mi hija, cuando era muy pequeña, de 5 años, me ayudaba a cruzar los puentes porque me decía, ven papi, no tengas miedo, yo te cuido. Entonces una guardiana y mi otra hija también. En esas cosas de sarcasmo y demás, que es mi segundo temperamento. Entonces de ahí empiezo a conocer esto y veo que eso te permite 2 cosas. Primero, conocerte a ti mismo. Es una herramienta de autoevaluación. O sea, nadie mejor que tú sabes cuáles son tus preferencias de temperamento, tus preferencias de estilo de liderazgo, cómo quieres hacerlo. Nadie mejor que tú. Por más que quiera llegar una persona y decirte, no, es que yo creo que eres así, pues no, al final del día, digo, sí lo podemos identificar. Ya en el 2019 me gustó tanto el modelo que hice una certificación a nivel internacional. Soy un Certified Practitioner. Eso significa que yo tengo un registro ante Myers-Briggs en donde puedo dar esas constancias con valor y ya conocer esas herramientas. ¿Qué es lo que hago? Aplicarlos en mi día a día, nuevamente para ver cómo soy yo, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad de los demás y ver esas diferencias como oportunidades de crecimiento mutuo. Y lo he aplicado a nivel personal y a nivel profesional en distintos contextos que ya no hablamos de Mondelez, pero te das cuenta que hay ciertos patrones de preferencias que tenemos y eso es lo que me ha permitido el MBTI. No, hombre, perfecto. Y precisamente ahora sí que aquí en Ecuador nos has estado enseñando un poquito sobre el MBTI y wow, es increíble. Y para todos ellos que no conocen esta metodología, ahora sí creo que desde mi amplia ya experiencia conociéndolo, invitaría a todos los demás a que investiguen sobre qué es el MBTI, porque en realidad es algo increíble y precisamente no tan solo para autoconocimiento, sino saber cómo relacionarte con los demás. Entonces... Y ahí sí tengo que hacer un comercial, pausa. Cuando vean el MBTI, por favor vayan con personas que lo conozcan, Certified Practitioners. ¿Por qué? Porque como todo hay muchas herramientas en internet, en todos lados. Entonces, si se encuentran con una persona que no es así, como todo, ¿no? Se puede utilizar para bien y para no tan bien. Sí, claro. Entonces, siempre busquen, vayan con su practitioner de confianza para que lo puedan. Certificado. Pregúntenle si tienen su certificación para que lo puedan hacer. Y precisamente ahora, después del MBTI, nace uno de tus emprendimientos que es actualmente Coaching for Life. Cuéntanos sobre cómo nace esta idea, qué es lo que pretendes hacer y también qué es lo que estás haciendo. ¿Tenemos tiempo todavía para seguirle? Ok, gracias. Es que aquí también, ustedes no los ven, pero hay aquí personas que son las que están grabando y que nos están ayudando y están haciendo la parte más difícil, creo yo. Bueno, después de que salgo estoy en Gillette, quería seguir creciendo, me llega una oportunidad en ese momento de Kraft Foods. Yo digo, me hablaron al oído, me dijeron, oye, te necesitamos para acá, me fui para allá. Y ahí empecé también como ingeniero, se le llamaba, pocas empresas tienen esa posición, que es Business Development for Manufacturing. ¿Qué significaba eso? Yo era el punto de contacto con el área comercial. Cada que marketing, ventas quería algún nuevo lanzamiento y demás, llegaban conmigo como representante de la planta. Y yo era el project manager para implementar ese proyecto en la planta. Okay. Nuevamente ahí seguí, trabajé para bebidas en polvo, para quesos, para galletas Oreo, que espero que las conozcan, obviamente son marcas icónicas. Me sigo desarrollando en distintas cosas, empiezo como desarrollo de negocios, después entro como mejora continua, después compras, como ya conocía los equipos desde el proceso productivo, los de compras me dijeron, ahora vente para acá, porque necesitamos que ya que conoce el equipo, ayúdanos a comprarlo mejor. Y ya me pasé al otro lado también. Y nuevamente, en uno de esos proyectos que nos decían, oye, pues el director, otro excelente líder, Eduardo Campos, un brasileño, nos dice, pues quiero ver qué no ha funcionado.
porque ha habido muy buenos proyectos, pero porque ha habido otros que no tanto. Y que cuando ya lo lanzamos, pues no lanzamos o no tuvieron la aceptación como quisimos. Entonces, nuevamente creó un área de innovación. Pocas empresas también tienen área de innovación. Y nuevamente, yo estaba como gerente y me dijeron, ¿quién quiere entrar a innovación? Adivina quién levantó la mano. Yo. ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea, pero yo le entro. Entonces nos juntaron a equipos de investigación y desarrollo de producto, empaque, gente de almacén, un financiero y yo como representante de la parte, de marketing, de ventas, de almacén, uno de compras y yo como representante de la parte de plantas. Pues ahí justamente me dio oportunidad de conocer el proceso end-to-end, desde que se compran las materias primas, cómo llegan, cómo se procesa, cómo se hace un lanzamiento. Con los de R&D fui con el chef para ver cómo se hacían nuevas fórmulas para queso Filadelfia, las probé, se come riquísimo. Todo ese lanzamiento desde que nace una idea de producto hasta que ya se hace realidad y se vende. Entonces hice rutas y me tocó conocer todo ese proceso. Y justo ahí fue donde también de la parte de MBTI, en donde ya negociando, cuando ya estuve compras para México, Latinoamérica, Norteamérica y liderando proyectos globales. Me di cuenta que es una excelente herramienta porque aplica para todo el mundo, literal, cuando se sabe llevar bien. Y justo en 2019 llegó un cambio. Bueno, a nivel internacional, Kraft Foods compró a Cadbury Adams, que aquí, por eso me vine aquí a Puebla. Después se vuelve a separar, Kraft Foods nada más se queda para Estados Unidos y Mondelez se queda como ese gran negocio a nivel global para snacks. Pero en 2019, justo antes de la pandemia, que empezamos a escuchar, no, pues ahí en China y todo, decían, no, por allá va a pasar, aquí nunca va a llegar. Hubo también cambios en Mondelez y desde esa perspectiva que había global, el nuevo CEO que llegó dijo, no, ahora nos vamos a enfocar nuevamente a mercados locales. Y entonces yo ya lideraba algunos proyectos en compras a nivel global y de repente me dicen, oye, pues ¿te quieres quedar en México? Pues sí, yo siempre trabajé desde México para otros países, pero ya me iba a tocar compras locales. Y ahí es cuando decidí, no, mejor no quiero intentar otra cosa. Y ahí es cuando en 2019 yo salgo de ahí. 2019, 2020, finales de 2019 entra esto de la pandemia y pues lo que todos sabemos. Y algunos amigos corredores, que en ese entonces entré mucho tiempo a correr, también para retarme a mí mismo, que durante toda mi infancia me decían, tú no puedes correr por el pie plano. Pues rompí mis paradigmas y empecé a correr, trotar y me gusta correr también. Un amigo corredor, gran amigo ahora, fue el que me dijo, oye, pues tenemos problemas. Ayúdame, oye, tú tienes experiencia, si no quieres asesorarme. Sí, claro. ¿De qué? ¿Tienes alguna metodología? No, en ese entonces. Y entonces ellos se dedican al renovado de llantas. Es un cliente y gran amigo también, toda la familia. Les voy a recomendar que vean ellos para que sepan que hable de ellos. Que se dedican al renovado de llantas, que yo no conocía. Y entonces uno de los negocios que sí siguieron en ese entonces, pues era el renovado de llantas para trailers. En ese entonces yo no sabía que las llantas de trailer, si son de buena marca, les puedes quitar lo que yo conocía como el guarache. Se los quitas, les raspas y le puedes poner otra banda. Entonces, si la llanta de trailer es de buena marca, la puedes renovar hasta 3 veces y te sale más barato que comprar llantas. Claro. Entonces, le ayudé desde la parte administrativa a mejorar procesos, mejorar estructura organizacional, tener un análisis financiero que no lo tenían tanto, pero también en la parte de proceso productivo. En eso que ya pasé por ingeniería de procesos, ingeniería industrial, bla, bla, bla. Y entonces les ayudé a transformar, y literal yo los considero un gran amigo, pero también mi primer cliente, y por eso tengo mucho más cariño con ellos. Y sobrevivimos la pandemia. Cambiamos el modelo de negocio juntos, creyeron en mí, y para mí ese fue mi primer cliente. Y ellos me empezaron a recomendar, empecé a decir, oye, pues soy bueno para esto, y yo sabía que era bueno, que podía conjuntar todas las metodologías, MBTI, ingeniería industrial, mejora continua, compras, procesos,
toda la licuadora y ahí está una empresa que sobrevivió la pandemia. Y de ahí empezó Coaching for Life, buscando un propósito que para mí mi propósito es ayudar a las personas a comunicarse y a vivir mejor. Okay. Y me dedico básicamente a estrategia. Creo que como personas y como empresas tenemos que tener una visión de dónde queremos llegar, qué queremos hacer también por este mundo. Y sí, no estoy peleado con el dinero como cualquier otra empresa. Tienes que tener ingresos. Claro. Entonces, ahí es donde, por una parte, ya tengo varios clientes, ya tengo desde 2019 con distintas empresas, algunas de ellas Mondeliz, algunos otros también, que les ayudo con tema estratégico, tema de liderazgo, también temas de procesos. Y eso es lo que hago desde una perspectiva integral. Esos son los servicios que ofrezco. ¿Cuál es mi diferenciador? Okay. Que hay empresas muy respetables que o se dedican a las habilidades blandas y te ayudan con habilidades blandas, o hay otras que son muy técnicas y te ayudan con habilidades técnicas. ¿Qué hago yo? Llego con mis clientes, mi diferenciador es ¿qué necesitas trabajar? Y yo lo veo como un proceso estratégico, en donde trabajo con ellos donde quieren estar, donde se ven, y preparamos el liderazgo que necesitan, pero también preparamos el proceso. Y entonces de repente me vas a ver dando talleres a unas empresas en Latinoamérica, que quieren un taller de compras. Conozco compras, tengo también por ahí algunos estudios en eso, pero me dicen, y aparte con servicio al cliente y aparte que sean buenos líderes, lo meto a la licuadora y con esa metodología de MBTI, de Strategic Sourcing, de procesos, aquí está el taller que necesitas alineado a los valores de la empresa. Y ahí eso es Coaching for Life. Ok, no, increíble. Y bueno, ya estamos finalizando con esta plática, pero antes de finalizar me gustaría saber, ahora sí, cuáles son tus futuros proyectos, qué es lo que pretendes hacer en tal vez este año o a un corto mediano plazo. Híjole, como esa parte estratégica, quiero que Coaching for Life sea el referente en asesoría estratégica en Puebla, Ciudad de México y el Estado de México. Que cada que una mi pyme diga quiero crecer, quiero ser mejor empresa, piensen Andrés Contreras Coaching for Life. Esa es mi visión. ¿Cómo lo he estado haciendo? Con personas que me siguen colaborando, somos varias personas, con las alianzas, porque también yo no le tengo miedo a la competencia. De hecho, tengo excelentes amigos que son de la competencia, pero lo que he aprendido con ellos es que en esa especialización ellos a lo mejor se han metido más a temas de regulación, de normatividad, que yo no tengo, no me interesa. Y ellos no tienen esta parte de MBTI, de liderazgo, de estrategia. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de decir, no te juntes conmigo porque tú también capacitas. No, espérame. ¿Tú qué haces? No, pues normatividad. Vente, Memo, necesito que me ayudes tú y con tu equipo para esta parte de normatividad que yo manejo. Y él, ¿qué hace cuando le sale un taller de liderazgo, estrategia? Oye, Andrés, vente y ayúdame a hacer estrategia. Y otro amigo que tengo en la Ciudad de México también. Él es especialista en Lean Six Sigma. Yo lo conozco, pero no me puedo dividir en 20. Entonces, de repente me dice, oye, me están pidiendo este tipo de taller. Lo puedes dar con compra, liderazgo y más. Y va. Y ahí nos vamos creciendo mutuamente. Perfecto, Andrés. No, hombre, muchísimas gracias. Y uno de mis objetivos personales es hacer un libro de MBTI enfocado al liderazgo, pero de México, cultura mexicana, contexto. Porque la mayor parte de información está en estudios, en libros en inglés, en Estados Unidos, muy apegados a esa cultura. Entonces, quiero hacer algo más de acá. Y perdón, te interrumpí, que era lo que quería decirte. Pero prácticamente ahora sí que esto nos va a servir a todos porque el perfil del mexicano emprendedor, wow, es increíble. Somos todólogos, somos de todo, ¿no? Al final de cuentas, somos algo no complejos, pero sí muy completos. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Como personas somos muy complejos, pero también la misma idiosincrasia que tenemos, que a veces o nos aventamos así como el borras, como dicen por ahí. Sí, claro. O decimos no, mejor no. ¿Por qué? Porque hay uno que es güerito, alto, o hay otro que es así, y nos echamos para atrás. Y no, o sea, hay que ver que como mexicanos somos muy buenos. Sí, claro, autoconfianza. Autoconfianza, definitivamente. Perfecto, Andrés. Pues creo que por hoy es todo.
muy agradecidos. Y pues ahora sí vamos a estar esperando ese libro. Eso, muchas gracias. ¿Algo que quieras dejar? No, de verdad, muchas gracias por la entrevista, Ares, equipo. También muchísimas gracias atrás de bambalinas por todo el apoyo. ¿Y qué quiero dejar? Abran esas expectativas. Vean en qué son buenos, qué les gusta hacer y denlo todo por eso. En lugar de estarse fijando en lo que no tienen, amen y aprecien todo lo que sí tienen. Eso es lo que les va a ayudar a salir adelante. Muchas gracias por el espacio. Les mando un abrazo. Y aquí nos vemos en Disco también, ayudando a los emprendedores. Bueno, a todos ustedes, nuestros espectadores, muchísimas gracias. Este fue un capítulo más de La Incubadora, el podcast con Andrés Contreras.